va a tener dos caminos, en la cual pueda convertirse en célula progenitora linfoide común o pueda convertirse a partir de la célula progenitora linfoide común en linfocitos B en desarrollo, ya en la cual a partir del linfoide común, con un estímulo hacia el timo, vamos a tener la capacidad de formación de linfocitos T, ¿ya? Linfocitos T porque justamente van a venir a través del timo, en la cual los linfocitos T van a ser muy importantes porque a partir del tejido linfático periférico vamos a poder hacer la activación de los linfocitos T activados, ¿ya? En la cual para hacer la activación de los linfocitos T esencialmente tenemos que tener la reacción de los antígenos, mientras que a partir de la formación de los linfocitos B, estos asociados con la inmunidad humoral, a través del mismo antígeno tenemos la capacidad de formación de anticuerpos, ¿ya? Por el cual tenemos las dos vías. Entonces, eso significa que tenemos dos herramientas sumamente importantes de defensa a través de nuestro sistema inmune, que van a ser los linfocitos T y los linfocitos B, por el cual los linfocitos T van a tener una reacción casi inmediata en la gran mayoría de situaciones asociadas con antígenos, pero los linfocitos B van a tener una dificultad. ¿Cuál va a ser? Los linfocitos B, para empezar la formación de anticuerpos, necesitan tener un estímulo previo, ¿ya? Que uno de los mejores ejemplos que podemos tener en este caso, asociado con la formación del linfocito B en desarrollo hasta empezar a hacer la diferenciación en clones B1, B2 y B3 y empezar la liberación y formación de anticuerpos a través de los diferentes receptores con sus propios antígenos, pues empezamos a tener una identificación específica a través de este antígeno en la cual tengamos mayor proliferación, ¿ya? Conceptos muy antiguos de la medicina de hace 100 años, en la cual suponían que para que empiecen a crear anticuerpos, pues deberían enfermarse absolutamente de todo, ¿ya? ¿Eso tiene sentido, sí o no? ¿Depende de qué? Por ejemplo, no se puede. ¿Qué estímulo? pero es diferente a la fisiopatología del VIH. Claro, pero o sea, También podría ser el estado de consecuencia también. No todos son muy sanos. Define sano. Una buena dieta, también hacer ejercicio, supongo. Justo salió una nueva guía que estaba revisando abajo que está asociado con diferenciar si el paciente está sano o no. Ahora hay nuevos parámetros para decir cuando alguien está sano. ¿Ya lo leyeron? No, ¿Pero qué no? puede avisar. No, pero se dice que un paciente está sano solamente que no hay patologías que sea manifestadas. No, ya no dice eso las nuevas guías. Se decía eso, ¿no? Es que todos los doctores decían de que no hay pacientes sanos, solamente hay pacientes que no han manifestado patologías. Incluso Para la definición de paciente sano dice que tenemos que tener la homeostasis en diferentes estados, o sea, el equilibrio que deberíamos tener en el estado metabólico, en el estado mental, en el estado físico, en el estado a través de los niveles de estrés y en el estado a través de la conciliación del sueño. Ahora, pues, bueno, eso es, yo en medicina del deporte lo llamábamos pilares de la salud, pero ahora refiere que si tú alteras cualquiera de estos, pues técnicamente ya no eres un paciente sano. ¿Cómo podrían alterar el estado metabólico? Comiendo demasiado. No está mal. Alteración de la nutrición puede ser. Anemia. ¿Cómo puedes obtener anemia? o sea, patológicamente, ¿no? Ya, pero ustedes, ¿cómo podrían alterar su estado de salud sano? Exageración de alimentos. Uno más.
¿Está bien? ¿Qué más? Ya se ha dicho que la hormona del estrés es súper necesario, pero depende de cómo se estresen. O sea, si los estresa absolutamente todo, significa que su estado de sano, pues no hay un equilibrio como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hormona del estrés a grandes cantidades sí representa un montón de problemas, por el cual eso también puede ser uno de los factores, ¿ya? Y uno de los más importantes, que este es el que más me llama la atención, que es el estado mental, ¿ya? Antes, o bueno, mis colegas más antiquísimos consideran que el estado mental no es necesario tomarlo en cuenta, pero ahora, gracias a estas nuevas definiciones, refiere que el estado mental inclusive está asociado con alteraciones del sistema inmune. ¿Qué tipo de estado mental? Pues trastornos ansiosos, trastornos depresivos, asociados con la parte de la hormona del estrés, por ejemplo el Takotsubo, que se llama burnout, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ustedes pueden tener burnout? ¿Saben qué es burnout? No. En Asia le dicen el síndrome del trabajador agotado. Síndrome del trabajador agotado significa que ahora hay nuevos conceptos, inclusive los estudiantes, aquellos que se están matando por conseguir notas altas y solamente se enfrascan en eso, pues también pueden tener burnout, ¿ya? En los conceptos anteriores solamente podrían tener burnout aquellos trabajadores que viven por su trabajo, ¿no? Los que se colocan la camiseta de la empresa, la camiseta del hospital, se están quedando horas extra y sus onceras de las generaciones más antiguas, pues tienen que tener mucho cuidado, porque el síndrome de burnout está incrementándose a partir del COVID-19. Han empezado a haber un incremento tanto en trabajadores y tanto en estudiantes de niveles secundarios y estudiantes universitarios, ¿ya? Por el cual eso significa que podemos alterar también el sistema inmune, por el cual, por eso hay algunas personas, yo en mi experiencia puedo decir que tengo colegas en este trabajo y también en los hospitales que todo el tiempo se están enfermando. ¿Por qué? Porque tienen un estado mental alterado, ¿ya? Y en los estudiantes, pues peor aún. Hay algunos de ustedes que tienen el estado mental alterado y necesitan empezar a volver a una homeostasis. Mucho de algo es malo, eso sí es verdad. ¿Qué le dicen? Un karate kid, ¿no? El Kung Fu Kid. Está aprendiendo Kung Fu, no está aprendiendo karate. Entonces, ¿por qué digo que este concepto hace 100 años decía que era importante enfermarse de lo que tú quieras? Porque a partir de la generación de vacunas ya no es necesario enfermarse de lo que tú quieras, sino lo único que necesitamos es, son 3 tipos de vacunas y siempre me olvido la tercera, es un agente causal en la cual, por así decirlo, esté dormido pero está entero, o que solamente sea una parte del agente causal, en la cual ya sea este agente causal, en la cual no tiene la capacidad de duplicarse, esa no es la palabra correcta, pero que tenga duplicación, ¿está bien? No, Replicarse, gracias. Replicarse o, por ejemplo, asociado con los virus, que solamente un componente importante va a tener la capacidad de hacer estímulo en la cual estos antígenos podamos multiplicar la cantidad de anticuerpos, en la cual, asociado con las vacunas, vamos a ver que la inyección primaria del antígeno hace una gran cantidad de formación de anticuerpos, ¿ya? En la cual una inyección secundaria de antígenos, vean la respuesta frente a ese agente causal, ¿ya? Es decir,
Por este motivo, y perdónenme que yo sea muy sincero en esta parte, pero para mí ser antivacunas y ser del rubro de salud es lo más estúpido que puede existir en esta vida, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que a través de las vacunas podemos evitar ¿qué? ¿Para qué son o cuál es la función esencial de las vacunas? No es para evitar patologías, no es para evitar patologías, es en la mayoría de los casos es para evitar las consecuencias más severas de esa patología. Por ejemplo, en el COVID-19 todavía tenías la capacidad de tener signos sintomatología, pero ya no signos sintomatología asociado con la inflamación y asociado con la desaturación de oxígeno, mucho más severo, ¿ya? Y todas las vacunas como tal, salvo las nuevas vacunas asociadas con las patologías tumorales, que estas sí actúan un poco diferente, en la cual estas sí tienen la capacidad de reducir el riesgo de padecer una patología tumoral maligna, que según Rusia, y supongo que eso es lo nuevo de lo nuevo, que según Rusia pues ya tiene una vacuna capaz de inhibir las patologías tumorales malignas, ¿ya? Esa es la premisa, que está en la última fase, en la cual ya se ha utilizado en pacientes vivos y solo están determinando si tiene efectos secundarios demasiado severos, ¿ya? ¿Y por qué algunas personas, y me encanta TikTok porque hay cada loco, por qué algunas personas se alteran a través de las vacunas estas contra el cáncer? Así lo promociona Rusia. Lo asocian con una película. En teoría, pues las vacunas no van a actuar a nivel celular, ¿no? Sino que las vacunas van a tratar de hacer este mismo proceso, ¿ya? Las personas creen, como soy leyenda, que esto va a empezar a alterarse, a tener adaptaciones celulares y a través de esto, pues no sé, ¿qué son zombies en Soy Leyenda? No sé. Lo cual no va a suceder por si acaso, no funciona de esa manera. Y si sucede, pues ustedes van a ser los primeros a morir porque son bastante jóvenes, los van a mandar a primera línea. Entonces, bien por ustedes. No, siempre protegen a los mayores y a los pediátricos. Entonces, eso significa, y lo de las vacunas se lo diría, ¿no? Eso significa que la parte de la vacunación es sumamente esencial. Por ejemplo, la vacuna en contra de la hepatitis es muy importante para el personal de salud, sobre todo que trabaja en emergencias o que esté con cualquier tipo de riesgo en la cual pueda hacer un contagio a través del contacto de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente no sabemos con qué tipo de pacientes vamos a estar frente a, por el cual es muy importante tener este tipo de vacunas en el personal de salud, ¿ya? Todos los tipos de vacunas que ustedes puedan adquirir, pues es muy importante que las tengan. Pues sé que en este punto todavía ustedes no es tan necesario que las tengan porque apenas recién están empezando a ir a los hospitales a ver cómo trabajan los demás, pero poco a poco esto va a ir cambiando, ¿ya? Van a empezar a meter un poco más de mano, van a empezar a entrar a quirófanos, a hacer, no sé, tercer ayudante, o si el cirujano no tiene a nadie más, va a decir, bueno, vas a ser primer ayudante. Entonces, poco a poco van a empezar a adquirir un factor de riesgo mucho más alto y a la larga van a tener la necesidad de formar anticuerpos, ¿ya? En la cual un cálculo a través de un coeficiente para determinar si, y esto lo he sacado a partir del COVID, si tenemos la cantidad adecuada de anticuerpos para poder combatir la patología en cuestión, en la cual a través de este cálculo nos dice cuánto aproximadamente tendríamos de formación de cantidad de anticuerpos y por el cual a través de este cálculo podemos determinar si es necesario volver a vacunarnos. Por ejemplo, ¿qué vacuna?
Influenza. Ya, la vacuna de la influenza, es una vez al año, es decir, al siguiente año vas a tener que volver a vacunarte. ¿Por qué? Porque la cantidad de estímulo para la formación de anticuerpos se va a ir reduciendo en el tiempo, hasta que aproximadamente en el año todavía tienes la capacidad de formación de anticuerpos, pero este disminuye abruptamente, por el cual la respuesta ya no va a ser tan efectiva. Entonces, esto es esencialmente lo que va a ocurrir, ahí no se nota bien, esto es lo que esencialmente va a ocurrir en la parte de los antígenos anticuerpos. Nuestro organismo va a tener una gran capacidad de combatir ciertos agentes causales a través de la formación de anticuerpos, en la cual no necesariamente pues todo va a estar relacionado con vacunas, sino que una primoinfección a través de un contacto directo o indirecto pues puede darte también este proceso. Por ejemplo, asociado con el sarampión, no me estoy confundiendo con cuál. Esto es algo muy gringo, le llaman fiestas de varicela, las fiestas de varicela, en la cual cuando un niño, no sé, supongamos él le da varicela y todos sus amiguitos nunca han tenido varicela, entonces tratan de hacer primoinfección. ¿Para qué? Para el desarrollo de antígenos. ¿Por qué? Porque la varicela es sumamente riesgosa a partir de las etapas adultas, ¿ya? El trastorno inflamatorio a partir de todo este proceso es demasiado severo y puede tener severas consecuencias cuando ya están en una etapa adulta. Ustedes deben tener la mayoría más de 19 años, entonces tienen que tener mucho cuidado. Si no les ha dado ciertas patologías, paperas, varicela, sarampión, etcétera, etcétera, ¿saben? Y si no están vacunados, peor todavía. ¿Y si acaso sí estuviste expuesto con pacientes con tuberculosis? Tal vez en algún momento te da varicela y no se han enterado. Yo por ejemplo, ¿Estás segura? sí, nunca. Ya. ¿Quién no se va a dar cuenta de que le está saliendo una opción? Sí. Claro, pero es que la varicela normalmente se da en la etapa menor a 5 años. Y para ustedes recordar a futuro una edad en esa etapa, tendrían que ser genios. Eso dice eso es diferente. Pero ahí Los papás deberían recordar, pero no sé qué tanto confiar a veces en los papás con ciertas patologías. Entonces, la vía del complejo antígeno-anticuerpo, vamos a ver que todos estos estímulos a partir del inicio del antígeno-anticuerpo, vamos a tener diferentes fases en la cual solamente le van a decir complejo antígeno-anticuerpo 1, 2, 4A, 42, 4A, 4, la vía 3, la vía 5, etcétera, etcétera, en la cual dentro de estas van a tener diferentes estímulos que anteriormente ya habíamos marcado, en la cual a partir de los microorganismos asociados con el complejo anticuerpo 42 más el 4A, vamos a tener la capacidad de formación de mastrocitos y basófilos activados. A partir de esto vamos a poder hacer una conversión del complejo antígeno anticuerpo de 3 a 3B, y a partir de esto la oxonización de las bacterias, por el cual hasta la vía del complejo antígeno anticuerpo 5A vamos a poder hacer la quinotaxis de los leucocitos, y todo este proceso finalmente nos va a llevar a la lisis de las células, ¿ya? Por el cual es muy importante hacer todo esto del complejo antígeno anticuerpo. Nuestro sistema inmune es una de las herramientas más importantes que vamos a tener para sobrevivir a la vida misma, ¿ya? En la primera parte ya habíamos visto qué es lo que ocurre en aquellas personas que tienen daño en el sistema inmune. Entonces,
Lo más importante que vamos a tener asociado en esto son las proteínas de adhesión intercelular a través del linfocito T y la célula presentadora de antígeno, en la cual a través del complejo mayor de histocompatibilidad en su proteína específica vamos a tener la unión con el receptor del linfocito T, en la cual ya les había mencionado en la primera semana de clases que vamos a tener linfocitos T activados o citotóxicos y los linfocitos T auxiliares, ¿ya? En la cual los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T auxiliares o colaboradores en el Guyton van a ser sumamente esenciales. ¿Para qué? A través del complejo antígeno-anticuerpo vamos a tener un estímulo en las zonas de preprocesamiento, en la cual vamos a activar el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a tener el antígeno procesado, por el cual vamos a tener el receptor específico de los antígenos, por el cual a través de la formación de proinflamatorios, principalmente asociado con la interleucina 1, vamos a tener la activación de los linfocitos T, ¿ya? Por el cual con la formación de las linfocinas podemos ir a la formación de los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T supresores, y además tenemos la capacidad de formación de linfocitos T auxiliares, ¿ya? Por el cual una vez tenemos este estímulo a través de las linfocinas, muy similar a lo que ocurre en la parte hormonal con la parte de la retroalimentación, vamos a ver que a través de estas mismas linfocinas podemos hacer un estímulo en las zonas de preprocesamiento para volver a hacer este estímulo, en la cual a través de las linfocinas vamos a tener la capacidad de proliferación y diferenciación, en la cual asociado con los linfocitos B y con su unión en los receptores antígenos anticuerpo, vamos a tener la capacidad de liberación de inmunoglobulinas, ¿ya? De todas las inmunoglobulinas a través de las células plasmáticas, por el cual este es un resumen de cómo la vía del sistema inmune innato y la vía del sistema inmune humoral tienen una relación, ¿ya? O sea, dependiendo del antígeno anticuerpo, va a ser sumamente esencial que tengamos la capacidad de aprender todos estos procesos. Entonces, los linfocitos T auxiliares van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque podemos verlo desde 3 puntos, en la cual las linfocitas inducen el subconjunto para la liberación de diferentes proinflamatorios. En el caso de los linfocitos T auxiliares 1, a través del factor de necrosis, no es factor de necrosis, es interferón gamma, interleucina 2 a través de las células T auxiliares tipo 2, interleucina 4, y a través de las células T auxiliares 17, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 23, ¿ya? Y a partir de este proceso vamos a tener diferentes reacciones inmunitarias importantes. Con las células T auxiliares tipo 1, activación de macrófagos estimula la producción de anticuerpos de inmunoglobulina G. A través de los linfocitos T auxiliares tipo 2, estimulan la producción de inmunoglobulina E, activación de mastocitos y eosinófilos, y a través de las células T auxiliares 17, reclutamiento de neutrófilos y monocitos, ¿ya? Por el cual todo este proceso es muy importante recordarlo asociado a todos los estímulos que vamos a tener, ya sea por el agente causal que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los linfocitos T citotóxicos? Estos van a tener la capacidad de hacer un punto de unión con los receptores antígenos anticuerpos a través de una célula extraña, en la cual estos van a empezar la liberación de enzimas digestivas y citotóxicas para la eliminación de este agente causal, en la cual vean la característica que el agente causal es mucho más grande que los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Pero de todas maneras empieza a reunirse alrededor de esta célula atacada para su lisis final, ¿ya? Por el cual hace una destrucción de toda la estructura de la célula atacada, en la cual finalmente hace una lisis celular, y vamos a proceder a través de los macrófagos a hacer una destrucción total del agente causal, ¿ya?
¿Preguntas? Esto ya está sometido. ¿Nada? No. Doctor, una pregunta. En el caso del interferón gamma y el interferón alfa, ¿cuál es la diferencia? Porque cada vez que hay libros donde dicen interferón, por ejemplo, de la dentro de lo que es la sino la defensa del cuerpo, los que más actúan serían los de interferón gamma, pero otros libros dicen que actúa el interferón alfa. Depende en qué proceso estamos hablando. ¿Por qué? Porque asociado con solamente el sistema inmune, vamos a ver que el interferón gamma es más importante. El interferón alfa es más importante en procesos inflamatorios. ¿Ya? Pero ¿qué es la ironía de esto? Que los procesos proinflamatorios también pueden llevarnos a procesos de activación del sistema inmune. Bueno, depende, en traumatismos no hay sistema inmune como tal, pero puede llevarnos a la activación del sistema inmune los mismos procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué? ¿En qué caso, por ejemplo, se podría activar primero el interferón gamma y luego el interferón alfa y luego el interferón gamma? Ya, en traumatismos y ya, por ejemplo, uno de los más comunes que yo sí me acuerdo, que es la mordida de animales, ¿ya? Que es un traumatismo esencialmente, pero a partir de esto tiene la capacidad de formación de infecciones por las características de bacterias que tiene en la boca del animal, ¿ya? Es decir, la parte o el daño primario va a ser la mordida. El daño secundario va a ser todo el proceso infeccioso que podemos hacer a través de, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque bueno, lo último que yo he leído sobre eso, si una persona los muerde puede ser igual de severo que un perro les muerda. ¿Por qué? Porque hay personas que sabrán qué jungla tendrán en su boca, por si acaso. Entonces, es súper peligroso que una persona igual los muerda, por si acaso, hasta causar una lesión de la piel. ¿Algo más? Entonces, habíamos visto cómo actuaba la rinitis alérgica y ahora vamos a ver cómo actúa las alergias como tal, ¿ya? En la cual, muy similar a lo que habíamos podido comprobar, vamos a tener tres fases, que va a ser la fase de sensibilización, la de reacción inmediata y la de reacción tardía. Dentro de la fase de sensibilización, el primer contacto que tengamos con el alergeno solo va a ser la reacción antígeno-anticuerpo, para que a través de la reacción antígeno-anticuerpo con el linfocito T tengamos la capacidad de, a través de la interleucina 4, estimular los linfocitos B para la formación y síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, eso significa que en un primer contacto no ocurre absolutamente nada, ¿ya? Pero eso significa que frente a las causas más habituales de reacciones alérgicas, de todas maneras tenemos que hacer una prueba previa, ¿ya? Es decir, y esto es un error constante de muchos de mis colegas, por ejemplo, con la penicilina tenemos que ver si tiene una reacción alérgica. Así la persona que diga, yo siempre he usado penicilina y que no sé qué, igual de todas maneras tenemos que hacer esta prueba de reacción alérgica, ¿ya? En la cual hay dos maneras de que podamos hacerlo asociado con medicamentos, que coloquemos una gota a nivel ocular, en la cual si hay una irritación, pues eso significa que la prueba es positiva y presenta una reacción alérgica frente a este fármaco, o que a través de un pinchazo subcutáneo, colocando aproximadamente 0.1 ml del medicamento, pues ver si se irrita en la zona en específico, ¿ya? En la cual, según he podido leer, esto también es peligroso porque en teoría la reacción alérgica nos podría llevar a un proceso de necrosis, pero obviamente si te pasas la mano, qué sé yo, le colocas un ml completo, ahí sí, en la zona subcutánea pues es mucho más difícil que pueda hacer una reabsorción adecuada del medicamento, y peor hablando de la penicilina, ¿ya? Por el cual eso sí nos puede llevar a un proceso
proceso de necrosis. Entonces, dicho esto, por el cual tenemos la fase de sensibilización y vamos a tener la fase de reacción inmediata a través de la formación de los anticuerpos de inmunoglobulina E, en la cual estos van a tener la capacidad, una vez unidos al alergeno, de estimular a través de los mastocitos, en la cual vamos a tener mastocitos liberados que van a empezar los mediadores proinflamatorios, principalmente la histamina, a través de la propia histamina, y los mastocitos liberados van a tener la liberación abrupta de leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, factor atrayente de eosinófilos, y vamos a tener síntomas inmediatos, ya que ahora vamos a ver cuáles son los síntomas. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la rinitis alérgica y los efectos frente a una alergia? La alergia, hay un estímulo desmedido de liberación de inmunoglobulina E. Un estímulo desmedido. En cambio, en la rinitis alérgica, mientras tengas el estímulo, hay la liberación de la inmunoglobulina E, pero en niveles no tan severos, ¿ya? En cambio, en estos procesos alérgicos, la liberación de inmunoglobulina E es demasiada cantidad, por el cual en el proceso proinflamatorio hace que la sintomatología sea mucho más agresiva como tal. A partir de la reacción tardía, vamos a hacer un estímulo a nivel de los eosinófilos, en la cual los mismos eosinófilos van a tener la característica de tener un factor activador de plaquetas y un estímulo hacia los leucotrienos nuevamente, y vamos a tener síntomas tardíos. ¿Pero qué síntomas? La histamina, lo que les decía hace un momento, la histamina es el pilar de todo esto, en la cual dentro de los síntomas inmediatos van a estar la rinitis alérgica, la constricción de las vías respiratorias, dolor abdominal, conjuntivitis alérgica, sarpullidos y ronchas, ¿ya? ¿Cuál es el problema con los síntomas tardíos? La parte dérmica es muy similar a lo que ocurre en estos pacientes, ya dependiendo de qué tan fuerte es el alergeno. Entonces, cuando tenemos las características dermatológicas de este paciente más varios de esta sintomatología, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No, se puede revertir por si acaso, hacerlo con procesos antiinflamatorios e inclusive en algunos casos para reducir la constricción de las vías respiratorias. Vamos a utilizar adrenalina o noradrenalina, ¿ya? Por el cual estos pacientes sí pueden ser tratados siempre y cuando el personal de salud se dé cuenta, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las sintomatologías tardías? Asociado con la parte dermatológica, probablemente estas lesiones no se van a perder, o bueno, van a ir reduciéndose en aproximadamente 3 días. Ya aquellas personas que tengan alergia, supongo que es algo que les debe ocurrir medio frecuentemente. Les da la alergia y después de 3 días recién su piel vuelve a estar a niveles normales. ¿Por qué? Porque este factor de estímulo a los leucotrienos hace que también estimulemos nuevamente a parte de los mastocitos para la liberación de histamina, ¿ya? Entonces, algo que igual les va a dar es tos crónica. ¿Y por qué se da la tos crónica? Porque muy similar a lo que ocurre en el asma, hay una reducción de lumen en las partes, en la vía respiratoria, y además un aumento de la secreción de moco, ¿ya? Por el cual esta sintomatología crónica pues va a ser mucho más severo entre más y más estímulos a los alergenos tenga este paciente, ¿ya? ¿Cuál es el problema que podemos tener frente a las reacciones alérgicas? En la cual lo podemos dividir, y esto es con el Olivares, creo que es esta imagen. Lo podemos dividir en sistemas. En el sistema nervioso central, el problema de esta vasoconstricción, que también nos puede llevar a un proceso de vasoconstricción al inicio, aturdimiento, pérdida de la conciencia, confusión, dolor de cabeza y ansiedad, o la disminución de la oxigenación, ¿ya? Mientras que
a nivel de la cara, hinchazón de las conjuntivas, rinorrea, hinchazón de los labios, lengua y o garganta. En el sistema respiratorio, disneas, sibilancias, estridores. Por las características similares al asma que vamos a tener, ronquera, dolor al tragar, tos crónica en el sistema circulatorio, aumento de la frecuencia cardíaca o cuando estamos en una fase crónica puede haber un aumento de la frecuencia, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial. En el sistema digestivo, dolor abdominal, tipo cólico, diarrea, vómitos y dolor pélvico en esta zona y asociado con la piel, artralgias, picor y enrojecimiento, ¿ya? Y urticaria. Entonces, eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con los alergenos. ¿Cuál va a ser la característica de los alergenos? En una investigación, que el mismo libro lo menciona, que creo que este sí se sabe, dice que los alergenos más comunes que vamos a tener, ¿cuál creen que son? Fármacos, ¿ya? Los fármacos van a ser las causas de alergenos más comunes que vamos a tener. En el top 1, por lo menos en Latinoamérica, es la penicilina, ¿ya? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos llevaría a una reacción alérgica? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Por qué era producido por un hongo? No. Que bien empiezan como culés. Pero esa no es la causa. ¿Cuántos de ustedes les han colocado penicilina? Cualquiera de las penicilinas. Levanten la mano. Hay un gran porcentaje de ustedes que les han colocado penicilina. ¿Cuántos de ustedes les han colocado más de una vez? El uso constante de ciertos fármacos puede llevarnos a adquirir alergias, ¿ya? Y lo que te dice el libro, significa el uso constante de ciertos fármacos nos puede llevar a empezar a hacer un estímulo para la formación y liberación de inmunoglobulina E. Entonces, en esos casos, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellos fármacos que sí están documentados como alergenos, ¿ya? Es decir, si ustedes ya han recibido más de una dosis de penicilina, no significa que no pueden hacer alergia a la penicilina, ¿ya? Sino que están dentro del mismo rango para hacer alergia a la penicilina siempre y cuando la sigan utilizando. Si es su segunda o tercera vez, puede ocurrir que ahora sí tengan una reacción alérgica, ¿ya? Por ese motivo tienen que hacer el estímulo, hacer la prueba de alergia a ese fármaco. Dentro de estos vamos a tener alimentos, picaduras de abejas y avispas, otras causas y causas desconocidas, en la cual los alimentos también va a abarcar una gran cantidad. ¿Qué alimentos alergenos tenemos? Marisco, tamal, maní, bueno, frutos secos, Lácteos. lácteos, embutidos, ya dijeron camarones. Las legumbres. Al agua. ¿Sí? Hay alergia. Bien, pues bueno, a lo que me lleva a un punto. Bien. Celíacos. Eso es diferente. Es diferente un celíaco. Pero la literatura te dice que técnicamente puedes adquirir alergia a lo que sea, ¿ya? Puedes adquirir alergia a lo que se te ocurra. Por eso hay alergia al agua, hay alergia al sol, hay alergia a un montón de cosas. Que estos pacientes ya tienen trastornos alérgicos más severos, pero de todas maneras, todos ustedes igual pueden adquirir alergias medio extrañas. Y la premisa en esto, que sí es muy importante, si ustedes tienen una alergia, tienen mayor probabilidad de adquirir más alergias, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad de formación de inmunoglobulina E. Entonces,
ante el uso constante de otras cosas muy similares a tu alergia, puedes hacer procesos alérgicos también. En caso, por ejemplo, de la hiperinflamación, De la- no, no, ¿Sí? no es hiperinflamación, es hipersensibilidad. Cuando hay exceso de, ¿cómo se llama? De alérgenos que pueden sucumbir hacia el sistema inmunológico, el cuerpo da una respuesta, creo que era Silencio, porfa. sensibilidad, no lo recuerdo, pero o sea, se supone que esto se actuaba para que poder, en este caso, ¿no? Poder bajar el mecanismo que tienen estos alérgenos para que de esta manera también no sea, o sea, no se dispare, porque es cierto que todos tenemos la capacidad de poder tener alergia a algo, pero eso era los mecanismos que nosotros teníamos para poder Ya, a ver, frente a las alergias hay un gran problema porque en las primeras fases tu organismo, si tiene esta capacidad, entre más estimules esto, hacia la larga, menos capacidad va a tener tu organismo a poder revertir este proceso. Ese es uno de los grandes problemas que tienen sobre todo aquellos pacientes que son alérgicos a alimentos. Porque dicen, ¿qué es? Que me estoy antojando, que no sé, soy alérgico al queso, me estoy antojando queso, que es que como un poquito, entonces lleva a que el estímulo proinflamatorio pues sobrepase en algún momento su capacidad de poder tolerarlo, ¿ya? Y por favor, y esto ya es una anécdota, no me acuerdo si se acabó aquí, creo que no. Antes que nos alimentamos. A ver, ahí lo dejo. Como anécdota, ¿ya? Y por eso dentro del rubro de medicina no tengo nada en contra de ningún colega por si acaso, es un chiste muy local en el hospital. Preguntas si quieran a los de medicina interna y todos los clínicos, les dicen los que saben mucho pero no hacen nada. A los quirúrgicos les dicen que hacen mucho pero no saben nada. Entonces en el caso de los traumatólogos pues les suelen decir los que ya no saben de medicina pero son albañiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque están martillando, cementando, atornillando. Entonces mi anécdota va en la cual igual me hice castigar una semana por culpa de un traumatólogo que la paciente le dijo: soy alérgica a la dipirona, ¿ya? No sé si entenderá esto porque no sé si llegó a esta parte. Soy alérgica a la dipirona. Entonces mi querido colega, porque ahora ya somos colegas, dijo: bueno, entonces le voy a dar metamizol. Entonces hay que saber diferenciar, por favor, cuando te está diciendo el nombre comercial de un fármaco versus el principio activo de un fármaco, ¿ya? Es decir, puede llamarse de distintas maneras, pero si ustedes conocen el principio activo, tienen que buscar de qué se trata ese fármaco, ¿ya? Tienen que buscar de qué se trata ese fármaco. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Como el inteligente no sabía la diferencia, o bueno, no sabía que la dipirona es muy similar al metamizol, entonces ¿qué ha ocurrido con esa pobre paciente? Le ha dado una reacción alérgica en la cual ha empezado a tener un proceso de disminución del lumen en el sistema respiratorio, y porque yo fui por mera curiosidad a ver a la paciente, porque ni siquiera era mi paciente, pues he informado a medicina interna, en la cual pues el de medicina interna me castigó a mí nomás, porque no puede castigar al traumatólogo, ¿no? O sea, algo tan sencillo podía haber matado a una persona, algo tan fácil como saber los nombres de los fármacos. Y si no sabes, ¿qué es lo más fácil que puedes hacer? Googlearlo. ¿Qué será la dipirona? ¿Qué será el metamizol? ¿Serán lo mismo? Entonces, por favor, yo espero que no vayan a matar a nadie haciendo algo tan básico y tan simple, por favor, ¿ya?
que irónicamente ocurre frecuentemente. Han debido escuchar, no sé, en TikTok o donde sea, que dicen, le han puesto algo y después ya no podía respirar y se ha muerto. Y normalmente los colegas se justifican de una u otra manera, en la cual puede ser que ellos se hayan equivocado de una manera tan severa. Si no era que yo me he metido de curioso porque veía medio raro a la paciente, logramos con el de medicina interna revertir todo este proceso. Pero si nadie se daba el gusto de pasar a revisar a los pacientes, porque hay varios colegas que no lo hacen, pues hubiera fallecido una paciente cuando solo vino porque se fracturó el tobillo. Exacto. Entonces, tengan por favor mucho cuidado, ¿ya? La reacción alérgica asociada con los alimentos, pues ocurre muy similar el proceso de estimulación para la liberación de la inmunoglobulina E, solo que los antígenos alimentarios hacen un proceso inflamatorio en todo el lumen intestinal, ¿ya? Por el cual, a partir de este proceso, hace la liberación de proinflamatorios y hace la activación de las células T auxiliares tipo 2, ¿ya? En la cual, a través de este proceso, vamos a empezar la liberación de los anticuerpos, de la inmunoglobulina E, ¿ya? Y a través de este proceso, pues vamos a tener todo lo que les había mencionado hace un momento, por el cual es muy importante saber igual las alergias a los alimentos, ¿ya? Porque puede ocurrir de la misma manera. Por eso lo que ustedes están aprendiendo, supongo, que es la historia clínica. La historia clínica es lo más importante en este rubro. Es un documento médico-legal en la cual te puede salvar de cometer errores bien gruesos y de defenderte frente a un problema que viene más del paciente que de tu criterio médico, ¿ya? Y en trastornos demasiado severos, puede llevarnos inclusive a procesos de necrosis por una mala adaptación celular. Ya es que la liberación proinflamatoria que ocurre en los procesos alérgicos realmente puede llevarnos a estos procesos de daño irreversible celular, principalmente asociado con los medicamentos, ¿ya? Por eso tengan mucho cuidado. Y la otra anécdota que nos ha pasado, una persona que era alérgico a los antialérgicos, alérgico a los fármacos antialérgicos. ¿Y qué se hace en esa situación, doctor? Le hemos dado adrenalina. No es bueno dar adrenalina y noradrenalina así nomás, porque se hace. Entonces era la última opción que había que hacer o se iba a morir. Pero, por ejemplo, y en caso de un paciente por una pediátrica, que viene cuando los niños saben que tienen más ronchas, ¿qué se les puede dar si es que, por ejemplo, no barra esa característica, ¿no? De una semana, 2 semanas? Depende cuál sea la característica del alergeno, porque hay que determinar si es que silencio, por favor. ¿Saben que me puedo desquitar con su examen? Entonces, en los pediátricos tenemos que tener cuidado y por favor, esta sí es una muy buena sugerencia. Si van a ser emergenciólogos o medicina familiar, todo lo que esté relacionado con el primer contacto del paciente, sobre todo con pediátricos, si no están seguros de lo que están haciendo, derívenlo al especialista, ¿ya? O sea, hay cosas básicas en pediatría que todos mis colegas en medicina general o en emergencia o en medicina familiar o los APSI tienen la capacidad de resolverlo, pero hay otras cositas, por ejemplo en trastornos alérgicos, en pediátricos, que es un poco más difícil de tratar, ¿ya? Tienen que medir, nunca tengan miedo en admitir de que no saben algo o no saben qué es o cómo resolverlo, ¿ya? Por eso existen las especialidades,
yo no sé unir huesos, entonces yo tengo que derivar al traumatólogo. Ya no recuerdo ya cómo hacer una jareta en una apendicectomía, entonces lo derivo al cirujano general. Así que por favor tengan mucho cuidado en la práctica médica. De verdad, tengan mucho cuidado, porque hay cada lunático por ahí que hace cada sincera. Dígame. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre envenenamiento con alergia? Envenenamiento, ya. Los venenos son aquellos que van a llevarnos a procesos alérgicos, procesos inflamatorios, por la incapacidad de poder procesarlo en nuestro organismo, es decir, que es netamente tóxico en nuestro organismo. En cambio, la alergia es un proceso fisiopatológico adquirido, ¿ya? O sea, que por algún motivo has hecho alergia a este fármaco, alimento, lo que sea, entonces tú sabes que no deberías consumirlo, ¿ya? Que te maten con tu alergia, esos ingredientes, como en las películas, ¿no? Ay, mi marido es alérgico a la mantequilla de maní, entonces le voy a dar mantequilla de maní y me voy a quedar con sus bienes. ¿Y se puede llegar a convulsionar, doctor, con una alergia? ¿Funcionar? Sí, ¿por qué? Porque dentro de las causas asociadas con el sistema respiratorio, pues hace una disminución del volumen por el cual se altera la barrera alveolo-capilar, entonces el intercambio hematogaseoso también se empieza a alterar. Hay una disminución del intercambio hematogaseoso, entonces hay una disminución de la saturación. Por ese motivo, pues disminución de la saturación con el sistema nervioso central tiene la capacidad de pérdida de la conciencia o también puede llevarnos a una epilepsia, ¿ya? Que es más raro la epilepsia, pero pérdida de la conciencia hay que asustarse por si acaso. Bien. Doctor, ¿y hay casos en los que antes no eras alérgico a un alimento y ahora sí? ¿Sí? Por ejemplo, ayer yo comí atún porque se me tocó atún y hace un mes y medio que no comía. Y de la nada, a los 10 minutos después de haber terminado de comer, me empezó a salir ronchas. Y eso me suele pasar cuando como embutidos. Que pero no tiene nada que ver. Yo antes no era alérgica al atún y ayer me pasó eso. Puedes adquirir alergias a cualquier cosa que esté en contacto constante con tu organismo. Es decir, alimentarte pues, es parte de. Una de las alergias más raras que hemos visto en dermatología, como todavía veía esa parte, es que tienen las mujeres, o bueno, los varones también, porque ahora los varones maquillados, la capacidad de crear alergia a sus productos que utilizan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el uso constante puede ser un factor para crear alergia. Así que es una ruleta rusa. Doctor, ¿y qué pasaría si, digamos, en caso de la lo sigues consumiendo a pesar de que te da manchitas pequeñas? No lo Pero lo sigues así. No las consumas. No las consumas. Porque el proceso inflamatorio puede empezar a empeorar, hasta que un momento comas y ya no puedes respirar. Así que si tienes un proceso alérgico, no lo consumas, no lo tomes, nada. Doctor, en mi caso dicen, bueno, yo con el alérgico de las manos de niña y hasta ahora que sigo consumiendo. No lo hagas porque cuidado empeora el proceso inflamatorio. Mira. Doctor, en caso de una rosácea y alergia al sol, ¿es muy distinto? ¿O? Es distinto. ¿Y La cómo? rosácea se puede dar por otras características dermatológicas, entonces la alergia al sol, solamente por estar expuesto al sol, va a empezar el proceso. Y hay que determinar por qué. No es alergia al sol propiamente, sino son alergias a los rayos UV y hay diferentes características en los rayos. Entonces, puede ser que a pesar de que esté cerrado, los rayos que tienen aquella capacidad de atravesar el pseudo no sé qué le han puesto para que se vea más oscuro, pues entonces igual te va a dar una reacción alérgica a menos que estés usando una capa protectora, ¿ya? Entonces es diferente, pero no, la rosácea es otra cosa. Es un bloqueador del proceso.
todos deberían usar bloqueador. Todos deberían usar bloqueador. Solamente no hagan como los jugadores de barrios, porque a los jugadores de fútbol, los jugadores del fútbol deben ser los hombres más metrosexuales que conozco. Son súper cuidadosos con su piel. Metrosexuales, aquel varón que no le gusta otro varón, sino que solamente le encanta estar súper arreglado, ¿ya? Y la mayoría de los jugadores son súper metrosexuales. Cristiano Ronaldo es súper metrosexual. ¿Por qué? Se cuidan la piel, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario que parezcan un fantasma y aquí se vea totalmente oscuro porque es su tono, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo colocarse también la crema solar, ¿ya? Mi doctora, buenísima, la doctora Valdivia, buenísima la doctora, eso nos enseñó bastante bien. Tienen que saber cómo colocarse, no es que estén con tu crema aquí como fantasma y cuando empieces a sudar, blanco hasta abajo, ¿ya? Porque significa que no estás haciendo un uso adecuado de la crema solar, ¿ya? Así que siempre usen crema solar por si acaso, porque en teoría esto no me consta, pero en la gran mayoría de ciudades principales hay un daño en la capa de ozono por la cantidad de contaminación que tiene. Entonces hay un mayor factor de riesgo para adquirir cáncer de piel. Entonces eso significa que tienen que utilizar crema solar, ¿verdad? Porque si no, tienen un factor de riesgo asociado. Así digan que son un tono más oscuro, como yo por ejemplo, pero de todas maneras uso crema solar porque es importante protegerse de factores de riesgo. ¿Algo más? En caso de cualquier persona tenga alergia o infecciones prolongadas, ¿le puede llegar a dar cáncer de piel? Sí. El trastorno inflamatorio que causa es un factor para que la célula falle al adaptarse, nos lleve a una displasia y patología tumoral maligna. ¿Qué haces en casos de que los pacientes usan alérgicos a la ¿cómo se mantiene su tratamiento? Los pocos pacientes, creo que son 6 en lo largo de la historia, no sabemos lo suficiente para determinar qué se puede hacer. Supuestamente en un documental que yo vi, porque no me consta en artículos, se los podía hidratar a través de otro proceso muy similar a la como si el agua destilada, ¿ya? Que funcionaba haciendo una versión no tan intensa, pero pues no nos consta todavía. Cuando ya esto sea un problema de salud pública, supongo que van a investigar más. ¿Algo más? No, nada. Qué bien. ¿Qué me toca la próxima semana? ¿Sí es fisiopatología del dolor? Justo salió un artículo asociado con dolor. ¿Es dolor?